Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un periodo fascinante y a veces controvertido de la historia chilena, la presidencia de Salvador Allende entre 1900 y 1973. Un periodo clave, sin duda, marcado por cambios profundos, tensiones y finalmente una tragedia que aún resuena en la historia de Chile. Exacto. Y para esta inmersión nos vamos a basar en el libro La dictadura comunista de Salvador Allende del historiador Nicolás Márquez. Un libro que ofrece una perspectiva, digamos, bastante crítica sobre el gobierno de Allende. Sí, desmonta mitos y presenta información a veces poco conocida. Nuestra misión aquí es ir más allá de las narrativas simplistas, comprender cómo Allende, un político con una larga trayectoria socialista, llegó al poder, qué sucedió durante su gobierno y, por supuesto, los eventos que llevaron al golpe militar de 1973. Un análisis complejo que requiere comprender el contexto histórico y las complejidades del personaje de Allende. Empecemos quizás por sus inicios. ¿Cómo fueron esos primeros pasos de Allende a la política? Bueno, desde muy joven ya mostraba una inclinación hacia el socialismo, algo que se puede ver en sus primeros escritos y acciones. Una inclinación que se materializa ya en su tesis de medicina, ¿no? Sí, es un dato que me llamó mucho la atención en el libro. Márquez habla de su tesis, Higiene Mental y Delincuencia, que presentó en 1933. Una tesis, por cierto, bastante polémica. Allende propone ideas que hoy serían consideradas eugenésicas, incluso racistas, y hay señalamientos de plagio a un ideólogo fascista italiano. Imagínate. Es sorprendente cómo un trabajo que le permitió obtener su título de médico puede revelar facetas tan controvertidas de un personaje histórico. Cierto. Y si bien más adelante Allende se presentaría como un socialista democrático, esta tesis revela una inclinación temprana hacia ideas, digamos, más radicales. Totalmente. Y creo que para comprender su ascenso al poder es crucial entender el contexto político de Chile en la década de 1960. Una época de grandes cambios, de efervescencia social con la Guerra Fría como telón de fondo. En Chile, el Partido Demócrata Cristiano, liderado por Eduardo Frei Montalva, había ganado las elecciones en 1974. Frei impulsó la Revolución en Libertad, un programa de reformas que buscaban modernizar el país. Reformas que generaron tensiones, ¿no? Algunos veían en Frei un precursor del socialismo, mientras que otros lo criticaban por no ser lo suficientemente radical. Y en este escenario aparece Allende, quien ya había intentado llegar a la presidencia en 3 ocasiones, sin éxito. Claro, Allende, como líder del Partido Socialista, se presentaba como un defensor de la clase trabajadora, un crítico del capitalismo. Su discurso prometía una vía chilena al socialismo y ganaba cada vez más seguidores, sobre todo entre los jóvenes y los sectores más desfavorecidos. Un discurso que conectaba con las ansias de cambio de una parte importante de la sociedad chilena. Y hay un episodio que Márquez destaca en el libro que me parece muy revelador sobre la ideología de Allende. En 1953, durante una visita a la Unión Soviética, elogió públicamente a Stalin. Stalin, un dictador responsable de la muerte de millones de personas. Exacto. Y esto, que a menudo se omite en las biografías oficiales de Allende, demuestra, digamos, una cierta admiración por modelos autoritarios. Y también la convicción de que la violencia era un instrumento legítimo para alcanzar el poder. Un dato que sin duda nos invita a reflexionar sobre las contradicciones del personaje. Y llegamos a 1970, cuando Allende se presenta por cuarta vez como candidato a la presidencia. Esta vez forma una coalición de partidos de izquierda llamada Unidad Popular. Una coalición que agrupaba a socialistas, comunistas y otros grupos más radicales. Una alianza diversa, con diferentes visiones sobre cómo construir el socialismo. Pero todos coincidían en que Allende era el líder que podía llevarlos al poder. Un líder carismático, con una larga trayectoria política y una gran capacidad para conectar con las masas. Y aquí hay un factor clave que a veces se olvida. El apoyo que Allende recibió de sectores inesperados, como el cardenal Raúl Silva Enríquez, una figura prominente de la Iglesia Católica. Un apoyo que le dio legitimidad a Allende ante un sector de la sociedad que tradicionalmente se inclinaba hacia la derecha. Y por supuesto, no podemos olvidar el apoyo internacional que recibió Allende, especialmente de la Unión Soviética y Cuba. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo y Chile se convirtió en un escenario de esa batalla ideológica. La Unión Soviética financió su campaña y le brindó apoyo logístico, mientras que Cuba envió asesores políticos y militares. Un apoyo que sería clave para el triunfo de Allende, pero que también tendría consecuencias a largo plazo. Las elecciones de 1970 fueron muy reñidas. Allende obtuvo el 36.3% de los votos. No le alcanzaba para ser elegido directamente, pero lo convertía en el candidato con mayor apoyo popular. Claro. Y como ningún candidato
obtuvo la mayoría absoluta, la decisión final recayó en el Congreso Nacional. Un momento de incertidumbre, de tensiones políticas que marcaría el destino de Chile. Volvemos a nuestra inversión en los años de Allende. Chile estaba en vilo después de las elecciones. El Congreso tenía la última palabra, ¿no? Debían elegir entre Allende y Alessandri. Exacto. Y la democracia cristiana, el partido de centro que había gobernado con Frei Montalva, se convirtió en la pieza clave. Claro, con el temor al comunismo de Allende, buscaron un acuerdo con Alessandri para evitar su llegada al poder. Sí, querían asegurarse de que si ganaba Alessandri no tomara medidas autoritarias que respetaran las libertades democráticas. ¿Y qué pasó? Alessandri aceptó estas condiciones. No, para nada. Alessandri, un político de la vieja escuela, se negó a negociar. No aceptaría límites a su poder. Eso tuvo consecuencias, ¿verdad? Su negativa abrió la puerta para que la Unidad Popular negociara con la democracia cristiana. Así es. Y Allende, un estratega político hábil, les ofreció firmar el Estatuto de Garantías Democráticas. ¿Y en qué consistía ese estatuto? Bueno, la Unidad Popular se comprometía a respetar la Constitución, la libertad de prensa, la independencia del Poder Judicial, en fin, los principios democráticos. Una estrategia para calmar a los sectores moderados. Funcionó. Confiaron en Allende. Márquez argumenta que la democracia cristiana, dividida internamente, fue ingenua al creer en la palabra de Allende. Había voces dentro de la democracia cristiana que se oponían. Sí, algunos líderes, como Radomiro Tomic, advirtieron que Allende no cumpliría sus promesas. Pero al final, la mayoría del partido lo apoyó. Y esa decisión, por supuesto, cambió el rumbo de Chile. Sin duda. El 24 de octubre de 1970, el Congreso eligió a Salvador Allende presidente. Un momento histórico que generó esperanza en algunos, pero también temor en otros. ¿Y qué sucedió cuando Allende asumió poder? El gobierno de Allende se radicalizó rápidamente. Nombró a ministros de extrema izquierda, incluyendo figuras del Partido Comunista. ¿Y qué medidas concretas tomó? Bueno, aceleró la reforma agraria expropiando miles de hectáreas a grandes propietarios. También nacionalizó empresas estratégicas como la industria del cobre, los bancos, algunos medios de comunicación. Esas nacionalizaciones generaron mucha resistencia, ¿no? Los empresarios, la clase media, verían en Allende una amenaza a la propiedad privada. Así es. Y para financiar sus reformas, el gobierno recurrió a la emisión monetaria sin control y a la solicitud de créditos internacionales. Eso llevó a una inflación descontrolada, ¿verdad? Exactamente. La inflación se disparó a niveles nunca vistos en Chile, más del 600% anual. Los precios se volvieron inalcanzables para la mayoría de la gente. Y en este contexto de crisis, ¿cómo reaccionó la oposición? Los partidos de centro y derecha se organizaron para enfrentar a Allende. Denunciaron la deriva autoritaria del gobierno, las violaciones a la Constitución, el caos económico. ¿Y cómo se manifestó esa oposición? En el Congreso, en las calles. En ambos frentes. Hubo protestas masivas, huelgas, paros patronales. Y surgieron grupos paramilitares de derecha que buscaban desestabilizar al gobierno a través de la violencia. La situación se estaba volviendo cada vez más tensa. ¿Y qué papel jugó Cuba en todo esto? Cuba tuvo una influencia muy importante. Fidel Castro envió a Chile a asesores políticos y militares que alentaron a Allende a radicalizar el proceso revolucionario. Y Allende se dejó influenciar por ellos. El libro de Márquez revela que Allende, a pesar de sus discursos a favor de la vía pacífica al socialismo, no se opuso a la creciente influencia cubana. De hecho, en privado, admiraba el modelo cubano. Vemos otra vez esas contradicciones de Allende. Por un lado, el demócrata, y por otro, el revolucionario dispuesto a seguir el camino de Cuba. Exacto. Y esa doble cara generó desconfianza, tanto en la oposición como en algunos sectores de la propia Unidad Popular. Mientras tanto, la violencia política iba en aumento. Sí, grupos armados de extrema izquierda, como el MIR, comenzaron a actuar con mayor libertad, realizando atentados, secuestros, tomas de tierras. El gobierno de Allende condenó estas acciones. No, más bien justificó la violencia como una respuesta legítima a la reacción oligárquica. Su discurso radicalizó aún más el ambiente político, creando un caldo de cultivo para la tragedia que se avecinaba. Volvemos a Allende, con Chile al borde del precipicio. Crisis económica, violencia política, polarización. ¿Cómo se desencadenó el golpe de 1973? 1973 fue un año crítico. La inflación descontrolada, la economía paralizada, el desabastecimiento, la violencia. Chile se desmoronaba. Un escenario terrible para todos los chilenos. Y en ese contexto se celebraron elecciones parlamentarias. Las elecciones de marzo de 73 fueron muy polémicas. La Unidad Popular, a pesar de la crisis, obtuvo el 44% de los votos. Un resultado inesperado. Muchos lo consideraron sospechoso.
Márquez, basándose en testimonios y documentos, sostiene que hubo fraude electoral. Es decir, que Allende se aferraba al poder con métodos ilegítimos. Exacto. La acusación de fraude aumentó la tensión, la desconfianza. Muchos, incluso dentro de la democracia cristiana, empezaron a ver la intervención militar como una salida. ¿Y las Fuerzas Armadas cómo reaccionaron? Siempre habían sido un actor que respetaba la Constitución. Sí, pero la crisis, la violencia, el temor al comunismo generaron un malestar profundo en las Fuerzas Armadas. Y ese malestar se materializó en el tanquetazo, el intento de golpe de junio de 73. Exacto, un intento fallido, pero que demostró la fragilidad del gobierno y la creciente oposición dentro del ejército. ¿Y Allende cómo respondió al tanquetazo? ¿Buscó calmar la situación? No, al contrario. Radicalizó su discurso, nombró ministros más extremistas, intensificó las expropiaciones, buscó armar a grupos paramilitares. Parecía decidido a seguir adelante con su revolución, sin importar las consecuencias. Sí, y eso aisló aún más a Allende. Incluso sus aliados, la Unión Soviética y Cuba, empezaron a dudar de su capacidad. ¿Qué desean los soviéticos? Márquez cita informes de inteligencia de la KGB y Cuba que expresaban serias dudas sobre Allende. Lo veían como un líder errático, incapaz de controlar la situación. Ni siquiera sus aliados confiaban en él. Y en este clima de caos se produce el golpe militar del 11 de septiembre. Un golpe planeado por altos mandos militares, liderados por Pinochet, aprovecharon el caos, la debilidad del gobierno y tomaron el control. El bombardeo a la moneda, la muerte de Allende, el fin de un gobierno y el inicio de una dictadura. La muerte de Allende, ya sea por suicidio o asesinato, es un tema que todavía genera debate. Lo cierto es que su muerte marcó un antes y un después en la historia de Chile. La historia de Allende nos deja muchas lecciones. La fragilidad de la democracia, los peligros del extremismo, la necesidad de buscar siempre el diálogo y la paz. Y nos recuerda la importancia de analizar los hechos con rigor, sin simplificaciones, para comprender la complejidad de nuestra historia. Exacto. Y con esta reflexión terminamos nuestra inmersión en los años de Allende. Esperamos que este análisis te haya dado nuevas perspectivas sobre este periodo tan importante y a la vez tan trágico de la historia de Chile. Te invitamos a seguir investigando, a cuestionar las versiones oficiales, a construir tu propia interpretación de los hechos. Hasta la próxima inmersión.